quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. Dios sabe por qué no me gusta estar encima, me gusta predicar más abajo y Dios sabe el motivo por qué. Vamos a empezar este tema. Vamos a poner la primera imagen, por favor. Recordamos, el tema es: mi enemigo no es mi hermano o hermana. Vamos a ver el primer imagen, y la primera imagen precisamente en la parte de arriba dice: mi enemigo no es mi hermano o hermana. Tenemos un versículo ahí, esta es una diferente versión, que es en Primera de Pedro 5:8. Esta versión es de la Nueva Traducción. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí dice en esta palabra, ¿quién es el enemigo? El diablo, no el hermano ni la hermana. Realmente a veces creo que a veces no entendemos o no comprendemos, y lo hablo por mí, porque a veces no entendemos esa palabra, ¿no? Tenemos un enemigo, sí, pero no está aquí en la iglesia. No es el pastor, no es el líder, no es la hermana, no es el maestro, no es el que se sienta, no es el hermanito o la hermanita. No somos nosotros nuestros enemigos. El enemigo ahí dice, en el versículo, por favor la imagen, dice a estar alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Alguien sabe qué significa el diablo? Satanás tiene muchísimos nombres. ¿Alguien sabe qué significa diablo? Precisamente eso, enemigo, significa diablo. Entonces no tenemos que estar luchando unos con los otros, porque eso es lo que quiere el enemigo. Él es muy bueno para ser como enemigo, no como amistad. Entonces no tenemos que estar luchando como iglesia, no tenemos que estar peleando como iglesia. Al contrario, nos tenemos que unir para vencer al que el Señor Jesucristo ya venció, que está bajo sus pies. Entonces, no somos nosotros nuestros enemigos. Hay otra versión que dice, estoy buscando esta parte nada más, la principal, dice: estén siempre atentos, listos para lo que venga. Hay otra versión que dice: sed sobrios y velad. Hay otra versión que dice: sed de un espíritu sobrio, estad alerta. Tenemos que estar alerta a lo que el enemigo nos quiere meter como mentira, el enemigo a nuestras vidas, para estar peleando como iglesia. Que precisamente muchas iglesias están peleando, ¿no? Que están peleando que porque el pastor dijo esto, que porque el líder es esto, que porque no le gustó lo que dijo el pastor, el líder, el hermano, cómo lo vio, y el enemigo nos mete esas mentiras de cómo vemos al hermano o a la hermana. Desafortunadamente, y yo lo digo como testimonio, no lo digo como siempre lo comento, esta predicación no es específicamente para usted, hermano, o para usted, hermana, no, es para todo aquel que quiera recibir la palabra. Y si yo lo predico es porque en algún momento yo pensé precisamente esto, que mi enemigo era el pastor o el líder, mi competencia era el hermano o la hermana, y realmente no es así. Realmente el enemigo me estaba metiendo ese tipo de mentiras. ¿Y qué es lo que quería hacer? Primero, pues no quitarme mi paz. Segundo, irme de la iglesia. Tercero, quitarme, llegó un momento en que le dije al Señor: ¿sabe qué, Dios? Yo no quiero saber nada de usted. Yo me voy a separar. Y yo le dije a mi familia, si ustedes quieren seguir ir a la iglesia, vayan, pero yo ya no voy a ir. Esa paz me quitó el enemigo. Entonces el enemigo me estaba metiendo mentiras, me estaba poniendo de enemigo a los de la propia iglesia, y no debe de ser así. Nuestro enemigo es el diablo, Satanás. Vamos a ver la segunda imagen, por favor. Yo no sé si lo sepan, yo creo que sí. Satanás no es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que está en todos lugares en el mismo momento, ¿no? Satanás no es omnipresente. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces hay unos estudios, hace tiempo estuve estudiando este tipo de cosas, un poquito la espiritual, un poquito más profundo, y dicen por ahí estudios que Satanás está en Jerusalén.
en una cueva, que ahí van todos los principados, potestades, demonios, espíritus a darle cuentas, que porque está en Jerusalén, que porque de ahí va a salir el anticristo. Entonces hay estudios, ¿no? Yo no sé si sea cierto o no, pero pues hay estudios que dicen que Satanás está en esa nación y que precisamente de ahí va a nacer el anticristo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares, entonces tiene unos ejércitos de maldad para atacar a la iglesia. ¿Y dónde lo podemos ver? Vamos por favor a la tercera imagen. Si nos vamos por favor a Efesios 6:12. Creo que muchos de nosotros ya hemos leído este parte de la Biblia. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor. Amén. Dice, ¿lo puede leer por favor, pastor? Amén. Hay otra versión en la primera parte que dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Qué quiere decir lo mismo del principio? No somos enemigos, no tenemos que luchar entre nosotros. Es algo que debemos de entender, que no debemos de luchar el uno con el otro. No voy a ser yo ni mucho más que el pastor, ni el pastor es mayor que yo. Para Dios todos somos iguales. Cada quien tiene un llamado. Cada quien tiene dones, cada quien es diferente. Yo no puedo ser igual que David, cantar, porque en primero pues yo ni sé tocar piano, ¿no? O Daniela, yo no puedo ser igual que, yo tengo otro diferente llamado, entonces no tengo por qué estar luchando por quitarle el puesto a David o a Daniela, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. Cada uno de nosotros tenemos algo, dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces todos pertenecemos a un cuerpo que es el de Cristo, somos diferentes, no tenemos que estar luchando. No me imagino pelear, que esté si nosotros somos un cuerpo, que las dos manos estén peleándose, ¿no? No me lo imagino. O los dos pies dándose golpes de uno al otro y patada de uno al otro. ¿Cómo se vería eso? Se vería raro, ¿no? ¿Qué dirían? Ese cuate está endemoniado, ¿no? Se está pegando solo. Entonces realmente no tenemos que luchar entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, y lo vuelvo a comentar desde el principio, tenemos a un enemigo que se llama el diablo y Satanás, que quiere destruir a la iglesia. Hace mucho tiempo, yo creo que un poquito más de 2 meses, el Señor me hizo sentir, les decía el sábado a los varones, no sé si la palabra correcta es esta, pero el Señor me puso una carga en estar orando para liberar todo chisme, contienda que hay en la iglesia. Y de verdad que diario, y el Señor cuando me puso esto, entendí por qué el Señor me puso a orar y ponerme esta carga para que la iglesia sea liberada de todo chisme y contienda. Cuando hay chisme y contiendas, estamos peleando, luchando, y debemos luchar contra los que están allá afuera, los que el Señor Jesucristo ya venció. ¿Qué tenemos que hacer? Dice en Efesios 6:12 que hay Satanás tiene a principados, potestades, huestes espirituales y gobernadores de tinieblas de maldad. Esos 4 le dan, hace mucho tiempo escuché una predicación de un varón y que le decía, y estaba liberando a una persona y le decía, es que por favor no me saques de aquí porque tengo que ir a rendirle cuentas a mi líder, y si le doy me va a castigar. Imagínate un demonio que tenga miedo de su líder, que porque no tuvo el propósito de lo que tenía que ser sobre este cristiano, que tenía miedo para ir a rendirle cuentas a este principado. Que cómo los castigará, ¿no? ¿Cómo estará tan fuerte? Y yo le preguntaba al Señor que me guiara a través de su palabra, ¿qué tendríamos que hacer? Me llevó a Daniel, estuve leyendo creo que en esos 3 días
capítulos 7, 8, 9 y 10, yo creo que como 10 veces estuve escuchando este audio, no leyendo y escuchando estos capítulos. ¿Y alguien sabe la historia más o menos de Daniel? A partir de que fue echado a los leones, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó con Daniel? ¿Alguien sabe? ¿No? Daniel, a partir del capítulo 7, tuvo visiones que el Señor le dio. En el 7 le dio visiones de 4 bestias. En el capítulo 8 le dio visiones de un cabrío y una cabra. En el capítulo 9 le dio visiones de cómo iba, Daniel está orando pidiendo perdón por el pueblo. En el 10, Gabriel le reveló las visiones, qué es lo que iba a pasar en esos últimos tiempos. Y precisamente como el pastor le decía, nos decía ahorita que pronto viene el Señor Jesús y van a pasar grandes cosas. Los invito que si quieren leer en el capítulo 10, Daniel, qué va a pasar en la iglesia en esta temporada. Van a ser cosas muy fuertes. Hay una versión que estuve escuchando, porque estuve escuchando varios audios de diferente versión, y hay una versión que dice que serán 70 días, 70 semanas, y que empieza a decir, dice, después que pasen 2300 días sucederá estas cosas. 2300 días. Yo me quedé 2300 sacando según yo mis cuentas, dije, y muchas veces el pastor ha dicho y ha comentado que vendrá el Señor antes del 2028. Pensando en eso, el Señor sí viene antes del 2030. Por muchas cosas que en alguna ocasión lo comenté, que sacando cuentas de alguna predicación que el pastor dio, me dio exactamente 2028. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este capítulo 10 de Daniel? Cuando el Señor le dio estas visiones de las 4 bestias, la 4ª bestia está preparándose para estos tiempos ya. Y de verdad, si gustan leer en casa capítulo 10, es precisamente lo que está pasando ya en estos tiempos. Y tenemos que estar muy, muy preparados. Entonces, yo cuando estaba leyendo estos 4 capítulos, veía algo de Daniel. Cuando él tenía una visión de los 4 bestias, en una versión decía esto, en el capítulo 7, 28, al terminar sus visiones, decía esto Daniel: esto fue todo lo que vi y me quedé muy preocupado, aunque me entró mucho miedo, no le dije nada a nadie que había visto. ¿Qué quiere decir? Que Daniel, cuando vio estas visiones de estos 4 seres, estas bestias, tuvo preocupación, miedo de qué significaban esas 4 bestias. Él no sabía nada qué significaba esas 4 bestias. ¿Qué es lo que dice en esta versión? Me quedé muy preocupado. No sé cuántos de ustedes están preocupados, alguna vez tienen miedo de alguna situación que están pasando, o que les da Dios, o que está pasando en el mundo, o las circunstancias que están pasando. Creo que la mayor parte de nosotros pasamos esa situación. ¿Y qué tiene que ver? Puedes decir, hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos en el tema? Daniel tuvo esa preocupación por esas visiones porque no sabía qué significaba cada una de esas visiones. Tenía miedo. ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Alguien sabe? ¿Qué hizo Daniel? ¿Perdón? Ayunó. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Mande? Buscó a Dios. Hay dos partes que nos hablan en el capítulo 9 y en el capítulo 10, donde dice que en el 9 que Daniel se puso a orar, a ayunar, a buscar de Dios para pedirle perdón por el pueblo, por todos los pecados que hicieron y que estaban haciendo delante del Señor. Daniel estuvo orando, estuvo ayunando, pidió perdón para que tuviera el Señor misericordia por todo lo que iba a pasar a través de estas bestias. Y en el capítulo 10 dice que oró, ayunó, ¿cuántos días? 21 días seguidos. Y después de esto de 21 días vino el 24 días, ¿qué es lo que pasó? Vino Gabriel
y se le presentó y le reveló todo lo que viene siendo lo que iba a pasar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero comentar? Que necesitamos ayunar, orar, buscar de la presencia del Señor para poder reprender qué principado, qué potestad, qué espíritu está atacando nuestras vidas y a la iglesia. Eso me pueden decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento nada más ayunaba. No, un gran ejemplo que dio el Señor Jesucristo fue precisamente Él cuando ayunó 40 días. Porque ayunó, después de que ayunó, fue llevado al desierto, fue tentado. ¿Qué es lo que pasó? Fue lleno del Espíritu Santo, porque solamente cuando nos negamos a nosotros mismos podemos vencer. Entonces, ¿qué es el ejemplo que nos está dando Daniel? Daniel nos está diciendo que tenemos que ayunar, que tenemos que orar, que tenemos que buscar la presencia del Señor para cuando un espíritu, un demonio esté atacando nuestras vidas, a la iglesia, lo que sea, Dios nos revele contra qué estamos luchando. Vamos por la siguiente imagen, por favor, y vamos a precisamente a leer, a ver en esta imagen dos que me puso el Señor. Ya después veremos si el Señor me pone otra cosa o seguiremos leyendo los otros dos de Efesios 6:12. Y el primero que dice es principado. Vamos a ver qué es un principado y qué es una potestad. ¿Alguien sabe quién es un principado? Digo, ahí lo dice ya casi, ¿no? Pero no lo dice completo. ¿Qué es un principado? ¿Alguien sabe qué es un principado? ¿Qué es? ¿Perdón? Que se siente, no, más bien tiene autoridad. Sí. Principado viene de la palabra príncipe. ¿Y qué es eso? Alcanzan a leer, dice: principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones, sobre espíritus comisionados, fuerzas de maldad, brazos de poder satánicos a través de las cuales estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sabía, hace mucho tiempo que estuve viviendo un rato en los Estados Unidos. La primera vez que yo fui a San Francisco a pasear, a visitar a un amigo, ahí en San Francisco yo no había visto tanta cantidad de homosexualismo, mucho homosexualismo. Es la primera vez que yo vi a una pareja, mujeres agarradas de la mano y besándose. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un principado en ese estado gobernando. ¿Cuál es? El homosexualismo. Eso es lo que es el principado. Mande, pastor. Amén. Amén. País. Amén. Amén. Así es, precisamente lo que dice ahí, ¿no? Espíritus territoriales. Y abajo dice: es un líder, rey o príncipe que tiene la obligación de planificar o llevar a cabo y dirigir a conquista a un pueblo, ciudad o país. Que precisamente es lo que dice el pastor, ¿no? Aquí en el país de México pues hay un principado. Aquí en Oaxaca hay otro principado. En Veracruz hay otro principado. En cada estado hay un principado que específicamente tiene un pecado que está atacando a el pueblo, país o ciudad. Ese es un principado. ¿Qué tiene que hacer? Que tiene esa autoridad, es que Satanás le dio para que precisamente no nada más a los que no conocen a la palabra, sino también a los que conocen la palabra. Les comentaba sobre San Francisco. Yo no sé cuántos conocen o han escuchado de este principado, y no nada más ataca a los que no conocen a la palabra del Señor, sino también a los cristianos, que si estamos débiles, estamos durmiendo, nos va a atacar. No sé cuántos conocen a un hermano cristiano, creo que es de Puerto Rico, de ese tipo de lugares, o Estados Unidos, no me acuerdo muy bien. Salió en un concurso cantando una canción. Y en este concurso la presencia del Señor se sentía, pero a través del tiempo este hermano
se convirtió, se fue de lado y se convirtió, y ya es mujer. Siendo cristiano, siendo cristiano ya se fue al homosexualismo, el homosexualismo ya se cambió completamente a mujer. No me acuerdo el nombre de este varón. ¿Mande? J y algo, ¿verdad? Sí, algo así. Entonces, no nada más es a los que están fuera de los caminos del Señor también. Esos principados atacan a la iglesia cuando no estamos alerta, cuando no estamos despiertos, cuando no estamos sobrios. Y nos puede derribar Satanás. Precisamente Dios me puso este principado que tenemos que reprender, te tenemos que atar porque ya está vencido, tenemos que creerlo. Pero estaba pensando en el avivamiento precisamente que mucho el pastor comenta en Estados Unidos, y yo decía, híjole, ¿qué tiene de especial el avivamiento de allá a nosotros como iglesia? ¿Por qué no se derramó? Yo le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia en que haya sido allá y no aquí? O bueno, quizás no aquí, quizás en otro lugar, en otra iglesia. ¿Ustedes por qué creen que no se haya sido? Aparte porque fue la voluntad del Señor, pero ¿ustedes por qué creen? Para que se ¿qué para? Provocan a Dios para que se derrame. ¿Qué hizo a Daniel? Estuvo en ayuno 21 días, clamando por la respuesta, por la presencia del Señor. Nosotros cuando ayunamos, creo que ayunamos nada más 4 o 5 horas por una petición y no seguimos, no somos constantes. Le decía en una ocasión al pastor, la hermana Elena manda a diario los que van a ayunar y orar, y yo le comenté al pastor, digo, no sé, pastor, yo siento que todos los hermanos que envía la hermana, la mayor parte de nosotros, de todos los que estamos ahí, ya no ayunamos ni oramos. Eso presiento. No sé si es cierto o no, me equivoque. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de clamar, de buscar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay un principado que está atacando a la iglesia. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es ese demonio, ese espíritu que está atacando a la iglesia? Y Dios me recordó de hace muchísimo tiempo de una predicación que compartí, que precisamente ahorita lo vamos a ver, que es el que está atacando a la iglesia. Y hay dos. ¿Y qué significa potestad? Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Alguien sabe qué significa potestad o cómo se mueve la potestad? Bueno, aunque él lo va a decir. Dice, las potestades son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos como brujería, idolatría, homosexualismo, violencia, lascivia, etc. ¿Mande? Así es. Es precisamente por eso la palabra los pone así: principados, potestades, espíritus. Ese es el rango que tienen. Entonces, por eso es que ellos ya no son territoriales, ya van específicamente a atacar a la persona para que haga pecado delante del Señor. A las iglesias, a los de allá afuera y a las iglesias a todos. Más a los de allá afuera, ¿no? Ellos ya están más en el pecado que nadie. Precisamente tenemos que orar para que esas almas sean salvadas. ¿Qué quiere decir? Que estas potestades están atacando igual, no nada más a los de afuera, sino a la iglesia, para que pequemos y nos separemos de la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a pecar? Ahí dice, con sus malos hábitos. ¿Cuáles son nuestros malos hábitos? Quizás les vuelvo a comentar: no orar, no ayunar, no buscar de la presencia de Dios, no reunirnos, no involucrarnos en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que provoca? Pues que nos separemos de las cosas de Dios y esta potestad nos ataque. Yo precisamente les comentaba, yo le pedí a Dios que me diga. Yo siempre, ¿sabes qué les decía a los varones? Yo soy bien preguntón con Dios. Igual y no sé, al rato me va, en su presencia me va a decir, ¿por qué preguntabas tanto? Pero yo siempre le pregunto a Dios, confírmeme con su palabra qué es lo que cómo estamos siendo atacados y por qué.
El Señor me llevó al primer demonio, espíritu, que es el pitón. ¿Alguien ha escuchado de este demonio? Pitón. ¿Sí? ¿Brujería? No. No, específicamente no. Pitón, siguiente imagen, por favor. Pitón viene en Éxodo 1, donde precisamente habla en Éxodo del 1 al 12. El pueblo de Israel estaba creciendo en gran manera, que tanto que el pueblo de Israel estaba creciendo tanto que el nuevo rey egipcio tenía miedo de este pueblo. Y le dijeron que si unos enemigos van en contra del rey de egipcio, que tenían que hacer algo contra el pueblo de Israel, porque ya estaban creciendo muchísimo y tenían miedo de que el pueblo se uniera al otro enemigo y venciera al rey de egipcio. Entonces el rey mandó a unos comisionados. ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo exactamente, pero la palabra quería decir que a hostigar, esa es la palabra, hostigar a los de Israel, para que no crecieran. Y mandaron a hacer 2 almacenes, uno que se llama Pitón y uno que se llama Manasés. Entonces el Señor me llevó a ese espíritu de Pitón. ¿Qué quiere decir ese espíritu de Pitón? Nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos en nuestra asignación aquí en la tierra. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar, intimidad con Dios. Busca momentos de debilidad, pereza, cansancio espiritual. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese punto de cansancio espiritual, ¿no? Que a veces ya no queremos seguir y tirar la toalla, ¿no? O venimos a la iglesia, o venimos al culto, o venimos a lo que tengamos que venir, pero venimos sin ganas, sin fuerzas, en decir nada más voy porque creo que tengo compromiso y tengo que estar. ¿Cuántos hemos pasado ese cansancio espiritual? Yo he pasado muchísimo ese cansancio espiritual. Yo le comentaba a una hermana que he estado pasando batallas y pruebas, y que sí me he sentido muy cansado, y que sí hay veces que tanto cansancio, cuando me paro siento que me mareo y siento que se me mueve todo, ¿no? Pero porque es un cansancio muy fuerte. Pueden decir es físicamente, sí, pero también es provocado por la vida espiritual. En esos momentos en que estamos durmiendo espiritualmente, que el espíritu de Pitón nos puede matar espiritualmente. ¿Qué es lo que hace un pitón? ¿Alguien ha visto cómo trabaja un pitón animal en la tierra? Así es, lo va rodeando, ¿no? Todo el cuerpo. Bueno, al animal, bueno, también he visto a hombres que lo hacen, y poco a poco lo están apretando hasta quitarle el aliento, la vida. Eso es lo mismo que está haciendo el espíritu de Pitón. Cuando tú estás débil, cuando tú estás cansado, cuando tú ya no quieres seguir más, te está apretando ese espíritu para que tú renuncies a las cosas de Dios. Que precisamente es lo que ha pasado en estos días. Yo sé que no nada más el pastor o el líder o su servidor hayamos sentido ese cansancio espiritual, no nada más en nuestras vidas, sino de los hermanos. Si no, pues pueden voltear a la izquierda, a la derecha o atrás. ¿Cuántos hermanos hacen falta? ¿Por qué? Porque ese espíritu de Pitón los está atacando a renunciar, a decir, tienes trabajo, mejor quédate en casa, ¿para qué vas? Si ya la palabra es la misma, que te van a echar una piedrada, ¿para qué vas? Ese tipo de cosas. Es una mentira de este espíritu de Pitón a nuestras vidas para dejar las cosas de Dios y matarnos espiritualmente. Entonces tenemos que orar y reprender. Ahorita vamos a orar y reprender este espíritu, porque precisamente eso es lo que está haciendo en nuestras vidas. En mí lo hizo, y no nada más una vez, varias veces, que quería renunciar y dejar las cosas de Dios. En una ocasión creo que se lo dije al pastor, ¿no? Me acuerdo que sí le dije que ya no quería más. ¿Por qué? Porque ese espíritu me estaba atacando en mi debilidad. Por eso leímos en 1 de Pedro 5:8, estén alerta. ¿De quién? ¿Del hermano y hermana? No, del enemigo, de nuestro enemigo, el diablo. Estemos alerta, no estemos durmiendo, porque si no estamos durmiendo, quiere decir que estamos siendo oprimidos por ese espíritu, y ese espíritu nos va a matar y nos va a separar de las cosas de Dios. Creo que de aquí muchos hemos querido renunciar, ¿no?
a las cosas de Dios y no seguir. O a veces venir nada más por venir y no por el anhelo de buscar de la presencia del Señor. El siguiente espíritu que me puso el Señor, híjole, casi no se ve bien. Yo no sabía que existía este espíritu que se llama Damián. Ese espíritu de Damián, creo que lo tengo completo en mi celular, es especialista en bloquear y resistir. Su cadena de operación son las siguientes: envidia, incredulidad, mentira, orgullo, soberbia, rechazo, pereza, impaciencia, ruina, desánimo y egoísmo. Así es como trabaja este demonio. Tiene varias cosas, ¿no? Realmente se mueve bastante este espíritu de Damián. Así es lo mismo que tengo en el celular. Ese está bastante, y dice que este Damián tiene otros aliados, otros 4 espíritus. No los tengo, no los apunté, no se me hizo muy conveniente, pero uno de ellos era Core, que es división. Ese tiene un espíritu que se llama Core, que divide a la familia, iglesia, pueblo, lo que sea, quiere dividir. Entonces, este espíritu Damián es especialista en bloquear y resistir y estorbar. ¿Qué va a querer? Que nosotros seamos estorbo para los demás. Bloquear todas nuestras oraciones, nuestros clamores a Dios. Y todo lo que se va a mover a través de esto son mentiras, orgullo, soberbia, rechazo, envidia, impaciencia, desánimo y egoísmo. Precisamente eso es lo que se está moviendo este demonio. ¿Cuántos están desanimados? ¿Cuántos ya no quieren realmente seguir a Dios? Que porque el hermano, la hermana, que porque me hizo, me miró, dijo esto, aquello. Eso es lo que hacen estos espíritus. Y precisamente uno de los espíritus que está aliado con este es precisamente uno de los que se llama que da chismes, contiendas. Tenemos que reprender esos espíritus. En alguna ocasión, y creo que se los dije en la oportunidad que Dios me dio para dar la palabra, que les comentaba que Satanás me decía: voy a destruir la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Satanás destruya la iglesia, pero no va a poder. Si nos levantamos, somos unánimes, juntos, y reprendemos estos espíritus, para que no sean estos espíritus alrededor de acá, sino sea la presencia del Señor, el Espíritu Santo moviéndose y se manifieste en nuestras vidas, familias, iglesias, trabajo, en donde sea, para que el Espíritu Santo se manifieste. David, ¿me puedes apoyar, por favor, con el video? Y cómo Dios me confirmó a través de este espíritu de Damián. El pastor hace tiempo compartí un video en el grupo de varones que tenemos. Compartí un video que va a haber una gira satánica, y esta gira satánica va a empezar en septiembre, y ahorita precisamente es lo que vamos a ver en el video, porfa. Ahorita con el audio. Y precisamente ahorita en lo que se sincronizan, precisamente este personaje que viene, este satánico, se llama Víctor Damián. Yo no le había puesto atención, yo nada más estaba escuchando lo que decía el joven. Y ¿listo? Lo escuchamos y ahorita. Iglesia satánica hará gira para satanizar. Iglesia satánica hará gira para satanizar las naciones. Escuche usted. Porque ustedes lo estaban esperando. Primera gira internacional apadrinando almas con el líder mundial de los luciferinos, Víctor Damián Rosso. Sábado 10 de septiembre, Buenos Aires, Argentina. Domingo 11 de septiembre, Santiago de Chile. La iglesia tiene que orar Asunción, para que el pastor de la iglesia satánica La Paz, Bolivia. no entre a las naciones de la tierra. Estamos en medio de una guerra espiritual muy fuerte. Observe, Jueves 22, observe. Lima, Perú.
Observe, Nos vemos el sábado 23 y domingo 25 una gira satánica. de México. No te quedes sin la bendición del ángel de la luz. Atrévete y déjate Escuche. sorprender. Jehová Yo recomiendo Efaclar Duo Ahí Más está ahí nada para más. piel propensa al acné. Ayuda a reducir imperfecciones. Como ven, esta gira va a ser todo el mes de septiembre. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué en septiembre? ¿No? ¿Qué tiene que ver ese mes en septiembre? ¿Y por qué va a terminar en México el día 23? Ahí hay un pequeño error sobre el día, porque 23 y 24 es sábado y domingo, no 25. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué en esos días viene a México a terminar esta gira, satánico? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué aquí en México? ¿Y por qué tendría que terminar específicamente ese día 23 y 24? Mi esposa, que sabe un poquito más del Antiguo Testamento y sabe un poquito más de las fiestas judías, en ese 23, 24, creo que 25 va a haber una fiesta judía, que es la día de la expresión. Entonces, yo le preguntaba mucho a Dios por qué en septiembre, por qué va a venir ese satánico, qué es lo que va a pasar. Ese satánico viene con esos principados, con esos potestades, con esos demonios, con esos espíritus a estas ciudades, viene a México. Tenemos que estar preparados. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué vamos a reprender? Quizás no vamos, es algo que ya está preparado y que quizás es de Dios, que permita que pase esto, pero tenemos que orar y reprender para que esos demonios, esos principados, esas potestades no toquen a la iglesia y puedan esas almas ser salvados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente qué estamos haciendo como iglesia? Los satánicos están haciendo muchísimo. Los demonios están haciendo mucho, los principados están haciendo muchas cosas, y nosotros ¿qué estamos haciendo? Congregándonos nada más y no hacer nada. Lo que Daniel hacía, no lo hacemos. ¿Qué hacía Daniel? También lo buscaba 3 veces al día, ¿no? Creo que nosotros nada más lo buscamos cuando dormimos, comemos y despertamos. De ahí en fuera, creo que ya no. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que pidió? ¿Por qué ayunó Daniel? Porque quería esa revelación de esas visiones. Su corazón no tenía paz, dice por ahí que su mente se decayó. Entonces, él tuvo que ayunar, orar, buscar de Dios para que le revelaran esas visiones. Nosotros tenemos que orar, ayunar, buscar de Dios para saber qué espíritu, qué demonio está atacando a la iglesia para que podamos reprender. Y si lo reprendemos, si lo atamos, si no nada más hoy o los jueves, día de oración, o los domingos que nos presentamos, no, todos los días tenemos que reprenderlo. Porque venimos aquí en los jueves a oración e hicimos fuera espíritu de pitón y bla, bla, bla. Y el jueves, nada. Viernes, menos. Sábado, nada. Hasta el domingo que volvemos a venir. Entonces Daniel venía, se presentaba delante del Señor todos los días por 21 días. Tenemos que hacer algo, iglesia. Tenemos que levantarnos. El Señor me puso esto y ya había terminado el tema, pero el Señor me puso esto. ¿Me pueden apoyar los grupos de alabanza con la canción de Barak, la de Ben, Espíritu, Ben, por favor? Yo ya había terminado mi tema, pero el Señor me puso 2 versículos que yo lo sabía, en algún momento lo escuché, y dice en Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que levantarnos. No tenemos que estar peleando el uno con el otro. No tenemos que estar luchando el uno con el otro. Nadie es perfecto. Que levante la mano quien sea perfecto. No hay ninguno perfecto. Estamos en el proceso para llegar a ese varón perfecto. Pero eso no quiere decir que voy a estar juzgando, criticando al hermano o la hermana, o poniéndole caras o haciéndole caras. No, porque no somos nosotros nuestros propios enemigos. El enemigo está allá afuera y tenemos que luchar contra ese enemigo, no contra nosotros. Luego dice el Señor, me llevó a esto, a Colosenses 2:15, y esa es la promesa del Señor,
que tenemos en Cristo Jesús. Cantamos hace rato que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, y dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor Jesús en la cruz ya venció estos principados y potestades. Tenemos que orar y reprender. ¿En qué nombre? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llámese cualquier principado, llámese cualquier potestad, llámese cualquier demonio, llámese cualquier espíritu, se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué situación tienes? Se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si estás durmiendo, levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tienes problemas familiares, levántate en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué problemas tienes que ese espíritu, ese demonio está metiendo en nuestras vidas? Lo reprendemos, lo atamos en el nombre que es sobre todo nombre, porque ya el Señor Jesucristo los venció. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a reprender. Vamos a creer que el Señor Jesucristo en esta noche, no necesitamos ir a Estados Unidos, a esa universidad, a Kentucky,